Buenas noches familia, bienvenidos a esta nueva sección, una sección que nació del corazón de Dios como un regalo para esta su familia en la fe y que se llama Cuando los hombres oran. Esa va a ser una sección que vamos a estar teniendo de ahora en adelante los viernes en la noche y en la cual vamos a estar hablando justamente sobre eso, sobre el efecto de la oración en nosotros los hombres. ¿Esto quiere decir que la oración no es importante para las mujeres? Por supuesto que no, claro que sí. Todos los que nos llamamos hijos de Dios debemos mantenernos siempre constantes en la oración, debemos permanecer en la oración. Pero ¿por qué queremos hacer hincapié en los hombres? Bueno, porque por desgracia somos nosotros justamente los que más nos hemos alejado de esta práctica. Es muy común ver que en las iglesias y en las casas sea la mujer la que ore, pero los hombres no. Los hombres nos hemos mantenido como más distantes, hemos relegado esa responsabilidad en las damas y no es algo que debería ser normal, no es algo que debería ser natural. Nosotros como escogidos, cabezas de hogar, sacerdotes de nuestras familias, somos los primeros en llamados a doblar rodillas, a poder ir al encuentro con Dios y poder conocer su voluntad. Así que bueno, bienvenidos a esta sección y para poder introducir todos estos tiempos vamos a hablar hoy justamente del tema de la oración, del efecto que causa en nosotros la oración. Para ello vamos a irnos a las escrituras, vamos a estar situados en los capítulos 17 y 18 del primer libro de Reyes y ahí vamos a utilizar a dos personas que nos van a servir de modelos para ver realmente cuál es el efecto que en nosotros causa la oración y cómo debe ser modelada nuestra vida conforme a esto. Vamos a hablar de ambas personas. Ustedes con criterio van a escoger realmente cuál es el modelo que quieren seguir para sus vidas. Por un lado tenemos al rey Acab. El rey Acab en ese momento era el que estaba reinando sobre Israel y este era un rey malvado. Era un rey que al igual que su padre había decidido hacer las cosas mal, había decidido apartarse de Dios. Si bien es cierto, construyó un altar para Dios, pero también hizo un altar para la diosa Astarte y además permitió que el pueblo adorara a otros dioses, más bien los empujó a ello. No solo eso, sino que se casó con una mujer, Jezabel, que ella había decidido declararle la guerra a los profetas de Dios y había ido en lucha contra ellos, tanto que los había matado, los había exterminado casi a todos. Eh, el rey Acab era un rey muy impulsivo, era un rey que actuaba según sus criterios, que actuaba según lo que él pensaba y quería, o creía más bien, que debían realizarse las cosas. Era un rey que se sentía muy autosuficiente, muy carga, como decimos nosotros, para poder hacer y tomar las decisiones que le vinieran en cuenta. Por otro lado tenemos la figura del profeta Elías. El profeta Elías era un hombre que, si bien es cierto, durante su vida se vio un poco aislado, esto no significó para él un problema, porque era un hombre que había sido escogido por Dios para poder cumplir su voluntad. Pero ¿cómo sabía Elías cuál era la voluntad de Dios? ¿Cómo hacía Elías para poder conocer esa voluntad, para saber qué tenía que hacer? Bueno, era un hombre que efectivamente se había dedicado a la oración, a hablar constantemente con Dios. Y ahora más adelante vamos a hablar un poco sobre cómo hacer esa búsqueda de Dios en la oración. Vamos a hablar sobre los efectos, sobre cómo era de diferente uno con respecto al otro, qué tan diferente era Acab en su actuar, en su hablar, en su reaccionar con respecto a Elías. Y para ello entonces vamos al ejemplo que empieza a relatarse dentro de la historia en el primero de los dos capítulos que les mencioné, en este caso el capítulo 17. Habla de que Elías es presentado delante del rey Acab por instrucción de Dios. Dios es el que le dijo: ve y preséntate ante el rey Acab y dile que durante mucho tiempo no va a haber lluvia, no va a caer agua sobre el pueblo y esto va a provocar una sequía enorme y bueno, ya sabemos lo que eso puede llegar a traer como consecuencia. Va a hacer que las cosechas entonces no generen fruto, va entonces a escasear el trigo, va a incrementarse el hambre, va a haber un montón de situaciones ahí bastante difíciles con el pueblo y demás.
Y eso es lo que cumple Elías. Él simplemente va, se presenta ante el rey Acab y le dice, no va a haber lluvia. A partir de ahora no volverá a caer agua sobre nosotros. El rey Acab no le presta mucha atención, no, él siente que no es importante, él tiene sus propias reservas de agua, tiene ahí en su palacio, en su reino, tiene sus reservas de trigo y demás, y se va, el rey se va, perdón, el que se va es el profeta Elías. Cuando pasamos la vuelta al capítulo 18, inicia con que ya pasaron 3 años. En esos 3 años la sequía había sido tal que ya hasta estaba afectando el mismo palacio. Ya el rey Acab ya estaba sintiendo la presión, ya el pueblo, por supuesto, estaba demandando alguna solución porque el hambre ya era mucha y él ya en sus reservas no tenía lo suficiente. Y entonces empieza el relato donde dice que él estaba tomando algunas decisiones con su sirviente. Estaba diciendo, bueno, vamos a ir a explorar ciertos pueblos, usted va a irse por acá, yo me voy a ir por acá, vamos a ir a buscar entre los pozos, vamos a ir a ver si encontramos alguna cosecha, vamos a ir a ver de dónde podemos sacar el agua. Él estaba consciente, o más bien estaba considerando que sus capacidades de búsqueda, de rastreo, iban a ser suficientes para resolver un problema que tenía, que él estaba tomando la mejor decisión y que él iba a hacer todo lo necesario para resolver de su propia mano el problema que estaba viviendo su pueblo. Y ya sabemos que eso no es así. Él no tenía la capacidad siquiera para poder hacer que la lluvia volviera a caer sobre el territorio. Y con ello entonces de nuevo disparar las cosechas. En su momento Dios vuelve a hablar con Elías y le dice, es hora de que vuelvas a presentarte al rey Acab. Y entonces Elías va, hace caso, él no pone ningún pero, va y se presenta. Sin embargo, en este tiempo, tal vez lo que no hemos dicho es que el rey estuvo persiguiendo a Elías, lo estuvo buscando por todo lado, porque ya el tema de la sequía se había hecho bastante grande. Y como el que se lo había anunciado había sido Elías, lo estaba responsabilizando por lo que estaba ocurriendo. Y entonces quería buscarlo para ver si castigándolo podía de nuevo volver a recuperar el agua, podría de nuevo venir las lluvias sobre su tierra. Entonces Elías había desaparecido, se había ido, no lo había encontrado y ahora le tocaba volver, sabiendo que eso inclusive podría significar peligro para su propia vida. ¿Por qué? Porque como les digo, el rey Acab lo andaba buscando. Y entonces Elías va y se presenta ante el rey Acab, ahí se presenta ante el mayordomo le dice, no, es capaz que si usted me manda a que yo le diga que ya la encontré, cuando el rey venga a buscarte, ya el Espíritu de Dios te llevó a otro lado y a mí es el que me va a matar. Y Elías le dice, no, vaya tranquilo, dígale que aquí estoy yo. Y entonces nuevamente hay un encuentro entre ambos y de nuevo el profeta Elías dice, yo vengo a cumplir la voluntad de Dios. Yo vengo a que la voluntad de Dios se haga manifiesta, no sin antes tener que pasar por una prueba muy particular. El pueblo de Dios ya había sido instruido, incitado a abandonar el culto a Dios. Tanto así que no habían ya profetas, no habían sacerdotes, habían unos cuantos que estaban ocultos, pero no había entre el pueblo públicamente sacerdotes de Dios. Y entonces Elías dice, yo vengo a restaurar, que a través mío sea restaurada la adoración a Dios, vuelva el pueblo a reconocer que Dios es Dios. Y entonces sucede el enfrentamiento que tenía planeado Dios que sucediera y que Elías puso en práctica. Y Elías le dijo a Acab, es necesario que entonces usted coordine para que todo el pueblo venga y esté aquí y pueda presenciar esto. Que llame a todos los profetas de Baal, que eran unos 450, y se presenten delante mío. Y vamos de una vez por todas a aclarar y a demostrar quién es el verdadero Dios. Yo les pregunto acá, ¿era el anhelo de Elías el tener protagonismo? ¿Era anhelo de Elías de que él fuera resaltado, de que todo el mundo dijera, uy, sí, vean qué carga Elías y demás? La misión de Elías y la intención de Elías era que nuevamente el pueblo reconociera a Dios como un único Dios, reconociera que Él era el único Dios y el que los podía guiar y el que hasta ese momento los había librado de todo problema. Y entonces dice las Escrituras que hace un enfrentamiento
Elías los tiene de frente y le dice, bueno, vamos a preparar el sacrificio, ustedes para su Dios, yo para el mío, y eso sí, no enciendan ningún fuego y vamos a pedirle a ambos dioses que se encarguen de traer fuego para que el sacrificio sea consumido. De esa forma le cede primero la iniciativa a los sacerdotes de Baal. Ellos se encargan de hacer un altar muy bonito, de llegar y poner encima el sacrificio, el animal que habían decidido poner ahí, destazado. Y entonces empiezan a orar y empiezan a llamar y a llamar y a llamar a su Dios para que venga y prenda fuego. Y ellos inclusive empiezan a hacer un montón de prácticas que ellos tenían por costumbre para sus dioses, como lacerarse, como desangrarse ellos mismos. Y en ese momento Elías se burlaba de ellos y les decía, hablen más fuerte, puede ser que su Dios esté ocupado y esté haciendo otras cosas, llámenlo, peguen gritos a ver si acaso su Dios viene en atención a ustedes. Y se burlaba de ellos como quien se burla, no como lo que hoy en día llamamos bullying, se burlaba realmente de un Dios que él sabía que era falso, se burlaba de la misma forma como David en su momento le perdió el miedo y el respeto a una persona que estaba haciendo mofa de Dios. Ese era el celo que tenía Elías por Dios, que llegaba y se burlaba de ellos y se burlaba de esa situación y decía, es que ustedes están haciendo el ridículo porque están confiando en un Dios que no existe, un Dios que no puede hacer nada por ustedes. Cuando toca el momento de Elías, él dice que prepara su sacrificio con 13 rocas específicas, prepara el altar, encima pone el sacrificio, bueno, pone la leña, pone el animal que había destazado, inclusive hace una zanja alrededor del altar, del lugar donde iba a ofrecer el sacrificio, y pide que la llenen de agua. No solamente una, sino 2 veces, y que el agua sea derramada encima del animal y encima de las piedras y encima de la madera. Usted y yo sabemos, tal vez en algún momento nos ha tocado hacer una carne asada y lo difícil a veces que es prenderle fuego a una hoguera, a una parrilla. Y sobre todo si la madera está mojada, pues va a ser mucho más difícil. Pero esa era la confianza que tenía Elías. Él dijo, mójenlo, llénenlo de agua hasta arriba. Y en el momento justo, él levanta su oración. Él ora a Dios y su oración es, Señor, yo estoy haciendo todo esto porque tú me lo mandaste. Y lo estoy haciendo para que este pueblo vea y reconozca que tú eres Dios. Y nuevamente se den cuenta que la adoración que debe ser restaurada y debe ser única es hacia ti. En ese momento, dice la Escritura, cae fuego del cielo que consumió no solo el holocausto, consumió las piedras, consumió la madera y hasta consumió el agua que había ahí. Todo eso se desapareció por completo del fuego que cayó del cielo. Ustedes tienen una idea de la intensidad de ese fuego. Y con eso, ¿qué fue lo que sucedió? De nuevo, vuelvo a preguntar, ¿Elías quedó como el más carga, como el superhéroe? No, el pueblo inmediatamente reconoció y se dio cuenta quién era Dios. Y eso le dio autoridad a Elías para decirle, agarren a estos impostores, tomen presos a estos sacerdotes de un falso Dios y mátenlos. Y eso fue lo que aconteció. Ahora sí, con la autoridad de Dios, pudo llegar y no solo volver a restaurar la adoración, el culto a un único Dios dentro de su pueblo, sino inclusive pudo darle instrucciones al pueblo de lo que debía hacerse con aquello que no provenía de Dios, y era desecharlo por completo, desaparecerlo por completo. Y eso eran, en esa figura estaban los profetas de Baal. Este tipo de cosas pueden ser logradas únicamente a través de la oración. Usted y yo estamos llamados en un tiempo difícil como estos a ser esos profetas de Dios, a poder ir a hablarle a las personas allá afuera que están siendo engañadas con muchos y muchos mensajes confusos de un único Dios, que no importa sus preocupaciones y las situaciones que estén viviendo, deben venir a la presencia de Dios, y aquí es donde van a encontrar propósito, y aquí es donde van a encontrar paz. Aquí es donde van a encontrar el alimento, el sustento, la paz, el gozo que necesitan. Todo aquello que han perdido debido a la tribulación que hay allá afuera. Pero ¿cómo puede ser que a usted y a mí nos crean? La única forma es cuando usted y yo entendemos que no estamos actuando por nuestra propia capacidad, por nuestro propio criterio, por lo que creemos que deba ser, sino cuando nosotros nos ahondamos en la oración y buscamos en la oración cuál es la voluntad de Dios y la cumplimos y la llevamos a cabo.
Y tenemos siempre presente, eso sí, que todo lo que hagamos, que todo lo que digamos, que a todo lugar donde Dios nos lleve a actuar, sea única y exclusivamente para exaltarlo a Él. Única y exclusivamente para volver a hacer que las personas crean en Dios, entiendan que Él es el único Dios. Esa debe ser nuestra práctica. Así es como nosotros nos debemos comportar. ¿Y cómo es esa oración? ¿Cómo debe ser esa oración con Dios? Debe ser una oración constante, debe ser una oración con fe. Dice ahí que cuando Elías dijo, bueno, ahora sí es hora de que vuelva a llover, entonces él dijo, yo voy a orar para que eso suceda porque esa es la voluntad de Dios. Y él se puso a orar y se puso a orar y se puso a orar. La pregunta es, ¿cuánto debemos orar? ¿Cuánto debemos estar orando? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Con cuánta intensidad? A muchos de nosotros nos gusta ver milagros y nos gusta ver cosas buenas y creemos que con solamente pedirlo una vez es suficiente. Dios, necesito tal cosa y listo. Dios, mira, necesito que me resuelvas esto y listo. Y creemos que Dios es como el genio de la lámpara, el cual simplemente lo frotamos, le pedimos un deseo y ya tiene que ser cumplido. Sin entender que nuestra oración no debe servir a nuestros propósitos, a nuestras intenciones, a nuestros deseos, sino más bien que nuestra oración sea poder conocer la voluntad de Dios y que más bien sea nuestro actuar el que esté de acuerdo a los deseos, a las intenciones, a los planes de Dios. Que lo que nosotros vayamos a recibir sea justamente eso, lo que Dios tenía planeado. Que lo que nosotros vayamos a provocar, sea para nuestras vidas, para los que están a nuestro alrededor, sea justamente eso, que la voluntad de Dios sea cumplida. ¿Cuánto debemos orar por eso? Hasta que la voluntad de Dios se haga realidad. A Elías le tocó orar y él dice que oraba y él oraba y él oraba para que la sequía terminara, para que nuevamente las aguas vinieran, para que nuevamente cayera la lluvia encima de su pueblo. Y eso porque ya Dios se lo había prometido, Dios le había dicho, es hora de que empiece a llover. Ya él sabía que iba a ocurrir y aún así él estaba orando y oraba intensamente. ¿Cuándo dejó de orar? ¿En qué momento finalizó su oración? Cuando él vio a lo lejos, dice la palabra, le mandó a decir el criado, hay apenas allá a lo lejos una pequeña nube como del tamaño de una mano. ¿Ustedes creen que una nube del tamaño de una mano sea capaz de derramar tanta agua que termine con una sequía? Definitivamente no. Cuando uno ve esos nubarrones y esas nubes enormes y que prácticamente todo el cielo se volvió gris, uno dice, ahora sí, ya viene el aguacero. Ahí tenemos la certeza porque lo que estamos viendo cubre por completo nuestras expectativas. Pero cuando alguien ve una nube de ese tamaño, cuando nosotros salimos en la mañana y vemos una nube allá a lo lejos perdida, nadie lleva el paraguas, sobre todo si estamos en época seca. Elías, en el momento en que vio esa nube pequeña, dijo, ok, aquí viene la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de Dios, porque eso que él estaba pidiendo no era lo que él anhelaba, era simplemente lo que él sabía que Dios iba a hacer que ocurriera. Y en ese momento él dijo, ahí viene la voluntad de Dios, se va a realizar. Ahí quedó manifiesta su fe en Dios, diciendo, este es el principio donde todo va a ocurrir. Y en efecto, esa pequeña nube se convirtió en una nube gigante y en más, y en más, y en más, y el agua descendió por completo. Durante ese tiempo, por cierto, para aquellos que dicen, pero es que es agotante, es exhaustante, ya se me olvidó la palabra, que es desgastante, cansado de estar orando y orando, que mire que yo tengo que trabajar, que yo vuelvo en la noche muy cansado, que yo me levanto en la mañana muy rápido y tengo que ir a mis múltiples ocupaciones. Les digo una cosa, no hay nada que fortalezca más al cristiano que la oración. Eso que nosotros creemos que nos estamos ahorrando en tiempo para poder descansar, realmente lo estamos perdiendo en una fuente adecuada de sustento que es el que necesitamos nosotros. Y el ejemplo también viene ahí al final del capítulo 18. Cuando ya todo esto viene, Elías le manda a decir a Acab, vaya tranquilo, descanse y se va para su tierra nuevamente. Y el otro, en efecto, eso fue lo que hizo. Ni siquiera tuvo para dar gracias ni para reconocer que Dios era Dios después de haber visto todo lo que vio, después de haber presenciado cómo el fuego del cielo descendía y consumía todo el holocausto por completo. Él no tuvo para volverse a Dios, su corazón ya estaba demasiado marchito, su corazón ya estaba demasiado alejado de Dios y no quiso volverse a Él. Tuvo la oportunidad y no lo hizo.
por el contrario se fue a descansar, se fue a beber, se fue a tranquilizarse, relajarse para después emprender su viaje de regreso. Mientras durante todo ese tiempo Elías se mantuvo orando y orando y orando y orando, y no fue poco, fue bastante tiempo lo que Elías estuvo orando a Dios. Durante ese tiempo aquel descansó y estaba orando, estaba de rodillas, doblegado en la presencia de Dios. Y cuando terminó su oración, cuando ya todo aconteció, cuando ya venía la lluvia, dice que entonces le toca a Elías ponerse de camino para llegar al mismo lugar para donde iba el rey Acab. Y adivinen quién llegó primero. ¿El que estaba más descansado? ¿El que se había ido de primero? No, el que había orado más. Dios había dado fortaleza a la vida de Elías a través de la oración. Dios había fortalecido no solamente su fe, su confianza en él, sino aún su propio cuerpo físico. De forma tal que él corriendo, mientras que el otro iba en una caravana, él corriendo pudo llegar primero que el rey Acab y pudo ponerse a salvo, pudo resguardarse de la tormenta que vino. Eso es lo que pasa con nosotros. Muchas veces las preocupaciones, la situación del día a día nos hace temer y nos dice, no, yo tengo que prepararme, no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que aquí y allá, y por un lado y por otro, y empezamos con criterios humanos y con nuestro propio pensamiento a tejer todas las soluciones que debemos tener, pero muy poco pensamos en cuál es la voluntad de Dios. Muy poco nos vamos a buscar a Dios en intimidad para conocer su voluntad. Y es ahí donde nosotros debemos entender que nuestro modelo a seguir, que nuestro ejemplo dentro de este tema que hemos compartido debe ser la vida de Elías. Una persona que más adelante se dio cuenta que la voz de Dios viene en el susurro, que la voluntad de Dios la puede conocer no en medio de la tormenta, no en medio de grandes estruendos, no es yéndose a buscar a Dios quién sabe a dónde, como muchas personas lo suelen hacer, sino allí en la intimidad, ahí en el cara a cara, ahí encerrándonos en nuestra habitación, doblando rodillas y estando de frente a Dios y poniendo delante de Él nuestro corazón. Ahí en el susurro apacible, ahí es donde podemos encontrar a Dios, ahí es donde podemos conocer la voluntad de Dios, ahí es donde usted y yo somos fortalecidos y encontramos la dirección adecuada de todo lo que tenemos que hacer. Estamos en tiempos difíciles ciertamente, pero nosotros los varones estamos siendo llamados a ser sacerdotes, sacerdotes de un Dios, un sacerdote que no proclama su propio nombre, sino que proclama el nombre de Dios. Y para hacer eso, para poder lograr eso, tenemos que conocer cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad, a dónde Él nos quiere llevar, de qué forma debemos actuar, de qué forma debemos hablar. Y eso solamente lo podemos conseguir si nos ahondamos, si nos adentramos en la oración constante, una oración que no acaba, una oración que es permanente en nosotros, una oración que podemos decir terminó en el momento en que vimos su voluntad cumplida. Pero, ¿cómo sabe usted cuál es la voluntad de Dios si aún no ha hablado con Él? Lo invito que a partir de hoy haga de esta una práctica constante. Muchos memes se han compartido en internet donde dice que respirar es más importante, que orar es mucho más importante que respirar. Pues ojalá que nosotros realmente entendamos que eso no es figurativo, que eso es real, que para nosotros los cristianos es mucho más importante la oración que el tomar aliento del aire. Eso es mucho más importante aún que el alimento. Nosotros podremos vivir mucho tiempo sin respirar, y cuando hablo de vivir hablo de minutos, pero podríamos morir en segundos si no hablamos con Dios, si nos apartamos de Él. Si nuestra vida es alejada de la presencia de Dios un solo segundo, se acabó la vida. No tenemos futuro, no tenemos vida. Así que no permitamos que eso ocurra. Vivamos en la presencia de Dios en forma constante y busquémoslo en oración. Y bueno, para poder terminar este tiempo, y ya que estamos hablando de la oración, qué mejor que poder compartir una oración hablando con Dios y reconociéndole a Él que somos realmente dichosos de poder recibir este mensaje y de poder acudir a Él con la libertad con la que se busca un padre, con la libertad con la que un hijo viene y acude a un padre para pedirle o simplemente para estar delante de Él recibiendo su protección. Así que en actitud de oración les invito a que nos dispongamos y le digamos gracias, papá. Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es grande, tu amor es perfecto, es infinito.
Y tú, Señor, nos amas tanto y nos lo demuestras de tantas formas, Señor, que es imposible ya siquiera para nosotros enumerarlas. Hoy, Señor, una de esas manifestaciones de amor tuya viene a través de esta palabra que hemos recibido, a través de este mensaje, Señor, que tu Espíritu nos ha regalado. Un mensaje, Señor, que nos lleva a buscarte aún con más intensidad. Un mensaje, Señor, que nos lleva a buscarte aún en forma constante, en forma diaria, en forma permanente, Señor. Papá, nosotros somos los que tenemos necesidad de ti. Somos nosotros, papá, los que no somos nada sin ti. Tú, por el otro lado, seguirás siendo Dios. Eres el Dios, el dueño, el creador, el hacedor de todo cuanto existe. Aun cuando nosotros no lo reconozcamos, tú vas a seguir siendo Dios. Y aquí, en este momento, las cosas están, para la lógica del mundo, invertidas. Porque nosotros, que somos los que tenemos necesidad de ti, somos los que estamos queditos, apacibles, tranquilos, sin hacer nada. Y tú, Señor, eres quien nos pone en el camino estos mensajes para que abramos los ojos, para que reaccionemos y nos demos cuenta que necesitamos de ti, que necesitamos buscarte, que necesitamos estar a tu lado, que necesitamos vivir una vida conforme a tus propósitos y no conforme a lo que nosotros creemos. Cuando debiéramos ser nosotros los que estuviéramos desesperados de buscar tu rostro, de buscar tu presencia, Señor, más bien eres tú quien propicia todo para que podamos estar aquí, papá, en este momento hablando contigo. Y ahí, Señor, se demuestra una vez más que tu amor es perfecto, que tu amor es infinito, que tu amor es inmerecido por nosotros, Señor, y que aún así nos lo das a manos llenas. Papá, ¿cómo no agradecerte por eso, Señor? ¿Cómo no darte gracias porque tu misericordia, porque tu amor nos es entregado en forma gratuita y constante día con día? Señor, ayúdanos a tener un corazón doblegado, un corazón agradecido, un corazón, Señor, enamorado de ti, un corazón que anhele tu presencia, que desee estar siempre, Señor, buscando tu rostro, buscando tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a entender que no hay nada más importante para nosotros que la oración, que la búsqueda constante, Señor, de tu rostro. Que aún, papá, si nos quedáramos sin respirar, eso no significaría tanto martirio, eso no traería a nosotros tanta desesperación como el hecho de no poder hablar contigo durante un día entero, durante un ratito, durante un momento. Que el no buscarte a ti, Señor, nos ponga ansiosos, que el no poder verte a ti, Señor, nos ponga inquietos, que nuestro espíritu se inquiete, que nuestro cuerpo, Señor, pierda la tranquilidad, pierda la paz, que nuestro ser completo, Señor, entienda que su lugar es delante tuyo y que cuando no estamos ahí, Señor, simplemente no valemos nada. Simplemente no tenemos la paz, la tranquilidad que necesitamos. Por el contrario, Señor, que cuando podemos estar delante tuyo, cuando podemos verte, Señor, cuando podemos estar ahí compartiendo en medio, en la intimidad, papá, podrá haber tormentas, podrá caerse el mundo entero a pedazos alrededor nuestro, podrán venir terremotos, podrá pasar lo que sea, pero nada, Señor, nada podrá alejarnos en ese momento de tu presencia y nada va a poder robarnos esa paz que solamente delante tuyo, Señor, podemos sentir. Te damos gracias, papá. Señor, yo quiero pedirte especialmente por todos los caballeros que componemos esta tu familia, que componemos esta tu iglesia, Señor. La familia Senti, especialmente la familia Senti Coronado. Todos aquellos, Señor, que están viendo este mensaje, papá. Yo te pido especialmente por cada uno de ellos, Señor, porque tú conoces el corazón de los varones. Tú sabes, papá, cómo somos muchas veces de tercos, de obstinados, de duros, Señor, de cabeza y de corazón para poder reaccionar a tu palabra. Papá, para que tú traigas a nosotros entendimiento, para que tú abras, Señor, a nuestra mente la sabiduría, para que tú, Señor, nos ayudes a comprender, a vivir, a entender, Señor, que si no es contigo realmente nada vale la pena. Que nosotros somos los primeros llamados, Señor, en librar la buena batalla, la batalla de la fe, la batalla espiritual, que solamente se puede ganar cuando estamos de rodillas. Señor, yo te pido por todos y cada uno de nosotros, para que tú, papá, muevas nuestro corazón, para que tú, Señor, llenes nuestro pensamiento, para que tú, Señor, muevas a todos y cada uno de nosotros a tu presencia y podamos entender y podamos vivir, Señor, esa necesidad que tenemos de ti.
No descarto, por supuesto, Señor, el resto de tu pueblo, a cada mujer, Señor, que dobla rodillas y te busca, lo mismo que aquellas que no te buscan. Por todos aquellos, Señor, que somos hijos tuyos y que aún tal vez no hemos entendido este mensaje, papá. Te pido por todos y cada uno de nosotros, para que nuestro corazón finalmente, en forma humilde y lleno de arrepentimiento, reconozcamos, Señor, que necesitamos tanto de la oración, papá, que ya no vamos a poder vivir, Señor, si no te buscamos a cada instante. Que todo lo que hagamos, que todo lo que vivimos, Señor, sea agradarte a ti, Señor, sea para agradarte a ti, sea buscando, Señor, tu voluntad, sea, Señor, buscando tus planes, sea buscando tus caminos. Te damos gracias, papá. Gracias por ese amor. Gracias, Señor, por esa misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Gracias, papá, por este tiempo, que aunque para la sociedad y para el mundo han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de crisis, ha sido un año realmente desperdiciado, ha sido un año terrible, Señor, para aquellos que creemos en ti, ha sido el año para poder traer de nuevo el orden adecuado a nuestras vidas. Ha sido un año, Señor, propicio para poder volverte a traer a ti, Señor, como el centro de nuestra existencia, alejando, Señor, de nosotros todo aquello que nos estorbaba y poniéndote a ti, Señor, como la cabeza de nuestras propias vidas. Señor, que este tiempo lo podamos seguir aprovechando en buscarte, en conocerte, en aprender cada día más y más de ti. Que si en algún momento, Señor, a nivel mundial digan la pandemia terminó, que lo que podamos decir es lo que no terminó y lo que más bien recién empieza y se ha enriquecido aún más, ha sido mi relación contigo, papá. Que esta tu tierra, que este tu pueblo, que esta tu gente, Señor, que nosotros, que somos todos creación tuya, papá, pasemos a llegar a ser hijos tuyos, reconociéndote a ti, papá, como nuestro Señor y Salvador, reconociéndote a ti como nuestro único Dios, entendiendo que en medio de estas dificultades, todo lo que vemos, Señor, viene de tu mano. Todo lo que podamos recibir, Señor, viene de tu mano. Que los milagros suceden, pero cuando los buscamos, Señor, conforme a tu voluntad, no para nuestros gustos, no para nuestro deleite, sino para exaltarte a ti, para que el mundo entero, Señor, pueda verte a ti. Gracias, Señor. Gracias, papá, por tus palabras. Gracias por tus enseñanzas. Gracias por tu infinito y perfecto amor. La gloria y la honra sea siempre para ti, Señor. Nosotros como tu pueblo te adoramos, te alabamos y te bendecimos por siempre. Amén. Amén y amén, señores. Familia entera, gracias por este tiempo, gracias por dedicarnos un ratito más. Que Dios los bendiga, los acompañe y sobre todo los enamore cada día más. Amén. Quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche.
aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.